Olaf Koy monopoliza la velocidad en Oman con tercer lugar de Orluis Aular. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo de ciclismo de ruta hoy, 11 de febrero. Y lo hacemos contándoles los resultados del último sprint del Tour de Oman antes de la etapa final con esa subida al Green Mountain que tendrá lugar mañana, en donde se decidirá la clasificación general. Pero centrémonos en el sprint en el día de hoy con ese triunfo del holandés del Visma y el tercer lugar de Orluis Aular. Fernando Gaviria quedó por fuera de cualquier opción. Y les explicaremos cómo funciona el sistema de puntajes de la Unión Ciclista Internacional y el por qué algunos corredores, habiendo competido, pierden lugares y otros, sin hacerlo, ascienden en la categoría. Vamos a analizarlo. Comencemos primero mirando los resultados de lo que ocurrió hoy en el Tour de Oman, en esa cuarta etapa que tras las escapadas habituales terminó siendo controlado el último corredor de Tailandia a falta de 9 kilómetros y se lanzó el sprint. En ello trabajaron los habituales equipos que luchan por hacerse con los primeros lugares y pusieron a trabajar a sus trenes. El del Visma Lease Bike fue sin lugar a dudas el más eficaz y volvió nuevamente a demostrar que en Olaf Koy tienen una base segura, y el holandés se hizo con un nuevo triunfo en el punta de velocidad de esta carrera en el Sultanato. No hubo noticias de Fernando Gaviria, que se había mostrado ya incómodo a falta de 172 kilómetros, había solicitado la presencia del vehículo del Movistar y verdaderamente no pudo ni tuvo ninguna opción de disputar el mismo, ya que llegó a más de 1 minuto y 40 sobre los que terminaron sprintando. El tercero en lisa sí fue su compañero, el venezolano Orluis Aular, que entró, como les decimos, en ese podium de la etapa del día de hoy. Se quedó un poco encerrado a la rueda del corredor holandés que terminaría venciendo. Estuvo mirando cómo poder ayudar también a su compañero Iván García Cortina. No terminaron de asociarse correctamente los corredores del Movistar, pero ese tercer lugar de el corredor venezolano pues también es un buen augurio de lo que puede estar sucediendo en las piernas de estos ciclistas que irán poco a poco ajustándose. Recordemos que Orluis Aular acaba de llegar a la organización telefónica y veremos qué evolución tiene dentro de la misma. Pasemos ahora a explicar y a analizar las clasificaciones de la UCI en esos puntajes que se hacen públicos todos los comienzos de semana. Y hoy tenemos que destacar dos datos muy importantes. El primero es que Santiago Buitrago ha subido 9 puestos en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional, y junto a Egan Bernal, que es también otro de los que más sube, es ahora con 3 puntos más en el puesto 58, el que sigue a continuación del corredor Buitrago. Sin embargo, llama la atención que hay corredores como por ejemplo Richard Carapaz, que ocupaba el puesto número 23 la semana pasada y habiendo competido en las 3 primeras etapas del Etoile de Bessèges haya descendido 2 puestos hasta el 25 con esos 2040 puntos. Y es que el año pasado Richard Carapaz a estas alturas de la temporada había disputado 2 carreras en las que este año no estuvo y había obtenido puntaje de la UCI. Fueron el Tour Colombia y los campeonatos nacionales de su país. Este año no obtuvo puntajes en ninguna de esas 2 carreras y esto hace que le hayan restado lógicamente esos puntos que ya no tiene, en diferencia de los que no obtuvo en l'Étoile de Bessèges, que debería en teoría haber conseguido. Al haberse retirado su equipo no lo logra y entonces baja 2 puntos en la clasificación, cosa distinta que le sucede a Tom Skujin,
Martins o a Stefan Kung, que sí han obtenido esos puntos y con el año calendario suben puntos en la clasificación. Por ejemplo, Brandon McNulty, que el año pasado había sido el ganador de la Volta a la Comunidad Valenciana, este año no logró superar ese puntaje porque ni siquiera entró entre los 3 primeros, pues ha bajado 2 puntos del 26 al 28 con esa clasificación de 1934 puntos con 33. ¿Por qué ese 33? Porque formó parte del equipo que en la contrarreloj por equipos obtuvo ese puntaje dentro de la Volta de la Comunidad Valenciana en la etapa número 1. Siempre que hay un 33, un 64, un 71 es porque formó parte de algún equipo que obtuvo puntuación de la UCI en una carrera donde había una contrarreloj por equipos. Pues en ese caso, Brandon McNulty, al no sumar ya los puntos de la Volta de la Comunidad Valenciana del año pasado y sí los de este año, pues desciende 2 casillas. Le sucede algo parecido a Daniel Felipe Martínez, que el año pasado había obtenido 50 puntos de su participación en los campeonatos nacionales de Colombia. Este año no ha puntuado porque no ha competido y entonces también pierde 2 casillas y se sitúa en el puesto número 33 con 1805 puntos de la clasificación de la UCI. Los que sí han conseguido subir en esa puntuación son Jonathan Narváez, por obvias razones, porque ya ahora sí se le coloca el triunfo que obtuvo en Ecuador como campeón nacional, y esto pues le permite, sumado a lo que había hecho en Australia, ahora sí acomodarse en el puesto 30 de la clasificación, subiendo esos 2 puntos con respecto a esos 4 puestos con respecto a la clasificación de la semana pasada. Es decir, que Jonathan Narváez en este momento tiene 1885 puntos, y esta es la razón por la cual poco a poco se van ajustando según van pasando las jornadas, las clasificaciones. Llama la atención, por ejemplo, que Olaf Koy, que hoy ha ganado y que había ganado la etapa anterior al sprint del Tour de Oman, ha bajado un punto con respecto a su clasificación de la semana pasada, precisamente porque a estas alturas de la temporada Olaf Koy ya había ganado más sprints que lo que ha hecho este año. Previsiblemente la semana que viene se equilibrará ya esa clasificación y podrá estar presente en lo que es su puesto real. Por ejemplo, los primeros puestos no sufren ningún tipo de cambio porque las distancias entre ellos son tan grandes que no ha habido competición todavía en la que hayan participado los 3 primeros de la clasificación, y esto hace que mantengan esas posiciones. Como les decíamos, lo que sí ha llamado la atención es la clasificación de corredores como Santiago Buitrago o Egan Bernal, que han subido a los puestos 57 y 58 respectivamente, con 9 puestos de ganancia para el corredor del Bahrain Victorious y 3 puestos de beneficio para el corredor de Ineos. El primero tiene 1282 puntos con 29 y el segundo tiene 1277 con 86. Ellos son los que han subido, digamos, más de categoría en la UCI, en la clasificación de la UCI, en lo corrido de esta temporada. ¿Por qué? Porque han participado en esas carreras y lo han hecho de manera mejor que lo que hicieron el año pasado. Llama la atención también el tercer puesto que en la clasificación por equipos está obteniendo en este momento el Astana, que le permite de alguna manera tener esperanzas en que el trabajo que están realizando les pueda meter en esa clasificación de los 18 primeros del World Tour y mantener la categoría a final de año. Es muy llamativo que en la clasificación por equipos sí que se hace año calendario, es decir, que lo van midiendo mes a mes, de tal forma que al final de la temporada, por allá en el mes de octubre, se pueda hacer la sumatoria correcta de los 3 años, de los 3 temporadas que se están midiendo, y dar ya así la clasificación final de cuáles son los 18 que permanecen en categoría World Tour, cuáles son los que se quedan por fuera. Habrá ascensos y descensos. El Lotto prácticamente lo tiene superado porque está muy por arriba, el Israel a 3/4 de lo mismo, con lo cual habrá que ver qué sucede con el Cofidis, con el Picnic, con el Arkea y por supuesto con el
BXDS Astana. Esto es lo que queríamos un poco explicarles para que sepan cómo se hacen las mediciones de esas puntuaciones de la Unión Ciclista Internacional, tanto en la categoría individual como en la categoría por equipos. También hay clasificación por naciones, clasificación para carreras de un solo día. Todo eso lo iremos a lo largo del año aprendiendo y asimilando. De momento no me resta más que invitarlos a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.